transmisión. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Si quieren poner la primera diapositiva. Ya estamos entrando al capítulo 21 para que vaya preparando su Biblia, la vaya abriendo al capítulo 21 del libro de los Hechos. Ahí en nuestra diapositiva dice: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En el capítulo 9, hermanos, recordamos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, fue llamado, Saulo de Tarso fue llamado al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y deja muy en claro el Señor para qué lo llamó, cuál es la obra a la cual Él lo ha llamado. Él habla con Ananías y ya le da esta palabra. Y eso es algo que se ha estado cumpliendo en lo que hemos estado nosotros observando, hermanos. Hemos estado considerando la escritura acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Hay un llamado muy claro y una confirmación en el capítulo 13, cuando el Espíritu Santo le dice a los ancianos que están reunidos ahí en Antioquía, ¿verdad? Apártenme a Bernabé y a Saulo. Menciona a estos dos varones, y a partir del capítulo 13 los encontramos a ellos trabajando. Ya hemos visto el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Terminando su tarea, su recorrido, regresa al lugar de donde fue llamado, permanece ahí, y después de un tiempo sale ese segundo viaje misionero que también ya lo hemos considerado. Regresa nuevamente a Antioquía. Algo que es precioso es que hemos podido ver que no es alguien que se mueve solo, que se maneja solo, ¿verdad?, que está siendo enviado por ese grupo de ancianos y regresa al lugar de donde él fue enviado para poder rendir cuenta, para poder hablar de las maravillas de Dios. Y es entonces que sale a su tercer viaje misionero. Y ya estamos en el final de su tercer viaje. La semana pasada, en el capítulo 20, pudimos considerar estas palabras del apóstol Pablo dirigidas a los ancianos, sobre todo de Éfeso, ¿verdad?, para dejarles algo muy en claro. Ya no me van a ver, se termina la tarea, se termina esta labor, se termina este tiempo, pero da instrucciones y encarga a los ancianos, los hace responsables de cuidar el rebaño. Y algo que les dice es: porque van a venir después de mí lobos vestidos con piel de oveja, que no van a perdonar al rebaño, y los hace responsables. Y es entonces, hermanos, que llegamos al capítulo 21 del libro de los Hechos, que es el que empezaremos a considerar el día de hoy. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice ahí en su Biblia, capítulo 21: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Él está hablando de ese momento en que ya se despide de los ancianos después de orar y hacia dónde se dirige. Y hallando un barco, versículo 2, que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Bueno, dice ahí el apóstol Pablo nos permite conocer este trayecto, ¿verdad?, este viaje por estas ciudades, que ya también se han visto algunas de estas ciudades en los mapas. Pero dice en el versículo número 3: arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallaron a los discípulos. Hermanos, lo cierto es que no tenemos algún otro dato, ¿verdad?, salvo que usted lo tenga por ahí y me lo pase. ¿Cómo se formó la iglesia de Tiro? ¿Cómo es que se formó la iglesia en ese lugar? Sí, la escritura nos señala y nos menciona algunas de las ciudades en donde se levantaron las iglesias. Pablo, al pasar en Tiro, pues ya encuentra por ahí algunos hermanos, ¿verdad?, a los discípulos. Imagínense que el libro de los Hechos nos narrara todos los acontecimientos de aquel tiempo.
Sería algo tremendo, ¿verdad? Y yo no sé. Lo cierto es que en Tiro se encuentra un grupo de discípulos, así los llama la Escritura, y ellos se quedan 7 días ahí. La embarcación en donde iban, pues era un carguero, ¿verdad? También, además, y entonces iban a descargar, se quedan ahí con los hermanos por 7 días, y miren lo que dice: ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ver la manera en la cual los dones se mueven en las iglesias establecidas en aquel tiempo es una bendición. Y bueno, hay un grupo ahí de hermanos que sin duda alguna recibieron de parte del Espíritu, de parte de Dios, una palabra para el apóstol Pablo. Algunos profetizaron sobre el peligro que le esperaba allá al apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso dice, ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y surge entonces la pregunta, hermanos: ¿el Espíritu Santo estaba diciéndole a Pablo que no fuera a Jerusalén? ¿Era el Espíritu Santo quien le decía a Pablo: no vayas a Jerusalén? Ahora, Pablo ya sabía de lo que le iba a acontecer en Jerusalén, ¿verdad? Lo tenemos ahí en el libro de los Hechos, un capítulo atrás. Dice el libro de los Hechos, capítulo 20, se lo leo, versículos 22 y 23. Ahora, he aquí, yo ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, mire lo que dice Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El mismo apóstol Pablo da esta declaración: voy a Jerusalén, no sé concretamente lo que me va a pasar, pero el Espíritu Santo en todas las ciudades me dice lo que me espera. ¿Qué le esperaban? Prisiones y tribulaciones. Usted y yo podemos recordar, además de que se dio esta declaración, Dios la da, de que Él va a llevar mi nombre delante de los reyes, delante de gentiles, delante de mi pueblo. También dice, y Pablo va a aprender, le voy a enseñar cuánto se padece por mi causa. Es decir, el apóstol Pablo ya sabía, porque lo dice: el Espíritu Santo me dio testimonio. Qué importante es, mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo da a nosotros una palabra. Porque cuando nos da una palabra el Espíritu Santo a nosotros, pues necesitamos permanecer en lo que el Espíritu Santo nos ha dicho, ¿verdad? ¿Por qué entonces dice que ellos decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén? Dice, ellos decían, no dice, el Espíritu Santo les dijo que avisaran a Pablo para que no fuera a Jerusalén. Mire, ellos recibieron esta palabra, tal vez de revelación, de las cosas que el apóstol Pablo iba a enfrentar, de las cosas que iba a pasar. Y entonces ellos, ¿verdad?, movidos en ese amor por el apóstol Pablo, le piden que no suba a Jerusalén. Pero Dios ya le había dado una palabra al apóstol Pablo. El Espíritu Santo ya había hablado al apóstol Pablo de lo que iba a suceder. Y el Espíritu Santo en ningún momento, como lo hemos visto en otra ocasión, le impidió al apóstol Pablo que fuera a Jerusalén. ¿Se acuerda usted de aquella ocasión? Cuando ellos se encaminaban y dice, y el Espíritu no les permitió. Y entonces viene un sueño ahí, viene un varón macedonio y dice, pasa para Macedonia, y se encaminan a Macedonia. Y es entonces ahí, ¿verdad?, que podemos interpretar, hermanos, que esta advertencia de que no suba a Jerusalén, pues es una interpretación de los hermanos a la profecía o esta palabra dada sobre el peligro que le esperaba al apóstol Pablo. Algo que yo recordaba, hermanos, es cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que va a Jerusalén y que va a enfrentar ahí
situaciones tremendas y va a morir. ¿Recuerdan que uno por ahí aparece para decirle algo al Señor Jesús? Aparece Pedro, ¿y qué le dice Pedro? Señor, que no te acontezca tal situación. Y el Señor responde: retírate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo cierto es que nosotros como seres humanos, hermanos, no elegiríamos atravesar tribulaciones, ¿o sí? O prisiones. ¿Cuántos orarían pidiéndole al Señor: Señor, déjame en esta semana pasar por tribulación o por prisión? ¿Alguien ora así, hermano? Yo no, la verdad, yo no oro así, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo tampoco oraba así, pero él sabía lo que iba a venir y que eso estaba en el plan de Dios. Lo cierto es que cuando quizá podemos entender que alguno pudiese pasar alguna situación, quizás seamos muy movidos a poder decirle: mira, mejor no vayas, ten cuidado, ¿no? Esto es algo que estaba sucediendo en este momento con nuestros hermanos en Tiro, ¿sí? Vino de parte del Espíritu, ¿verdad?, esto que el apóstol iba a enfrentar, y es que entonces que ellos, su reacción es pedirle a Pablo que no suba a Jerusalén. Ahora, ¿por qué mencionamos que es así? ¿Usted puede mirar al apóstol Pablo siendo desobediente al Espíritu Santo? ¿No? Y si usted ya leyó la Biblia, como creo que así ha sido, vamos a ver que él sigue su camino a Jerusalén. Por eso, hermanos, no podemos dar por hecho que el Espíritu Santo estaba diciendo que no fuera a Jerusalén. Ahora, algo que es bien claro y que más adelante también lo vamos a mirar, es que Dios es tan maravilloso que con todo lo que nos permite conocer, quizá en algún momento que vamos a enfrentar, vamos a vivir, pero cuál es su voluntad, nos deja tomar decisiones. Porque bien podía el apóstol Pablo decir: yo creo que no voy. Nos deja tomar decisiones. Y ahí es donde vamos a poder darnos cuenta si verdaderamente estamos atendiendo o estamos sujetos a la dirección del Espíritu Santo o nos movemos por nosotros mismos. Sería difícil, hermanos, poder entender que Pablo estaría o iría contrario a la guianza del Espíritu Santo. De ser así, estaría en rebelión contra Dios. Sería un hombre rebelde, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos leyendo, hermanos. Dice versículo 5: cumplidos aquellos días, se quedaron ahí 7 días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Cuando yo leo esto, desde hace mucho tiempo que lo leí, a mí me movió mucho ver familias involucradas en esta tarea, involucradas en la iglesia. ¿Qué van a hacer las familias? ¿O qué fue lo que hicieron las familias? Encaminaron al apóstol Pablo cuando se iba ahí, y estando todos ahí, dice la palabra del Señor, se pusieron de rodillas. ¿Y qué hicieron? Oraron. ¿Por qué no mandamos mejor a los niños a otro lado para que se entretengan? Porque ya ven cómo son los chiquitos y distraen, ¿no? Además están en la playa, y sin duda alguna que buscaron un lugar de la playa donde no los molestaran, ¿verdad?, donde hubiera más calma para poder hacerlo. Y entonces, los niños, de veras, vamos a meterlos tantito al agua, ahí en la orillita, que se queden en lo que nosotros oramos. Por eso le digo que a mí me bendice mucho ver que las mujeres, los varones y los niños están juntos, doblan su rodilla y hablan con el Señor y oran. Qué precioso es involucrar a los niños, ¿verdad? Qué maravilloso es. Ay, los niños, ay, cómo dan qué precioso es poder involucrarlos. Y en el tiempo de oración, los lunes seguimos orando. ¿A qué hora oramos, hermanos, los lunes? A las 10 de la noche. De verdad, yo no sé si usted lo sigue haciendo, espero que sí, pero quienes tienen niños, ¿involucran a sus niños en la oración?
Bueno, ahí lo dejamos. Ay, si estuviéramos en la playa, a lo mejor sí, ¿no? Ahí están las familias. A mí me bendice mucho, y le repito, desde hace algunos años que yo leí, a mí me movió mucho este cuadro, ¿no? Ver familias enteras, ahí, desde más pequeños hasta los más grandes, de rodillas, hablando con el Señor. Y dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Simple y sencillamente es el amor de Dios derramado en la vida de los hermanos, orando unos por otros, abrazándose. Ya le decían a Pablo, no vayas, Pablo. Bueno, Pablo sigue su camino y oran por él. Qué bendición es cuando podemos orar. El martes me preguntaban y me decían, más bien había una pregunta ahí, un grupo de hermanos, y decían, ¿han escuchado eso de sentí sus oraciones? Y una noche anterior a mí me lo habían dicho, ¿no? Sentí sus oraciones. Y me dijeron, ¿tú sientes las oraciones? Y mi respuesta fue sí. Sí. Y no estamos hablando de que en ese momento tú estás. Es una forma de expresar el gozo, la paz, la bendición que viene a nuestra vida cuando sabemos que nuestros hermanos están orando por nosotros. ¿Sí o no? Qué maravilloso cuando yo sé que mi hermano está orando por mí. Eso me anima, eso afirma mi fe. Bueno, me bendice mucho ver a los hermanos orando por el apóstol Pablo. ¿Qué orarían? Pues sin duda que el Señor guiara su camino, que el Señor fuera con él, que el Señor lo fortaleciera, porque ya estaban avisados lo que iba a pasar este varón. Por eso, hermanos, cada vez que enviamos ahí, hermanos, oremos por esto, oremos, que nuestros hermanos sientan nuestras oraciones, ¿verdad? Repito, estamos hablando de poder experimentar el gozo de saber que están orando por mí. A eso me refiero cuando digo que sientan nuestras oraciones, ¿verdad? Abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Recorren otra vez y aparecen en Tolemaida. ¿Estamos en la 3? Ok. Dice el versículo 8 que al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, acuérdense que quien está escribiendo es Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Hermanos, cuando llegan a Cesarea, ¿verdad? Encontramos ahí a un hermano ya conocido, al estar estudiando el libro de los Hechos. ¿A quién encontraron? A Felipe. Encontraron a Felipe y dice la escritura, Felipe el evangelista, y menciona quién era Felipe. Lucas tiene ese cuidado de decirnos quién era. Dice, era uno de los 7. ¿Verdad? ¿De cuáles 7, hermanos? ¿De cuáles 7? Ahí está. ¿Cuándo se hizo eso? Ahí está. Capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Verdad? A crecer la iglesia y a cerrar esa situación entre las viudas de los judíos y de los hebreos, de los griegos. Dice ahí que los apóstoles, movidos por el Señor, le dice a los hermanos, pues escojan 7 varones entre ustedes. Da ahí las cualidades que necesitan reunir los hermanos, y entre ellos aparece este varón. Dice el capítulo 6, el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ya también sabemos quién es Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y aquí aparece este Felipe, hermanos, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Felipe, a donde ellos van a llegar ahí a Cesarea para quedarse ahí un tiempo con él, es este mismo Felipe que años atrás fue llamado, fue escogido por la iglesia para servir al Señor. Este Felipe, hermanos,
Después, en el capítulo número 8 del libro de los Hechos, dice que entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Esto sucede después de que Esteban es apedreado y viene una persecución y son dispersos los hermanos. Felipe, dice la palabra del Señor, que llega a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ya ven por qué le llaman el evangelista. Predica a Cristo. Sabemos lo que sucedió en Samaria en aquella ocasión, ¿verdad? Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, cómo el Espíritu Santo lo guía ahí, el Señor obra a través de la vida de Felipe, la gente conoce al Señor, hay milagros, están sucediendo cosas maravillosas ahí. Pero viene el Espíritu Santo y le dice, vete al desierto, ¿se acuerda usted de eso? Y este hombre obediente se va al desierto. ¿A qué voy al desierto? Bueno, encuentra ahí a un funcionario, a un servidor de la reina de Etiopía, un eunuco, ¿verdad? Que va de regreso a su casa y va leyendo, y el Espíritu le dice a Felipe, acércate al carro. Y él se acerca al carro y va leyendo al profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees?, le dice Felipe. Y conocemos la historia, lo sube al carro y el evangelista le predica, le comparte de Jesús. ¿Y qué sucede? Este hombre que era el Señor y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Crees de todo corazón que Jesús es el Señor? Lo creo. Para en el carro, es bautizado y el Espíritu se lleva a Felipe a otro lugar. Y aquel hombre regresa a su casa, gozoso, dice la Escritura. Es este Felipe, hermanos, el que ahora lo encontramos en este lugar, ¿verdad? Y que abre la puerta de su casa. Un evangelista, pero además es un hombre hospedador. Abre las puertas de su casa para que los hermanos se queden ahí con él. Mire, Felipe el evangelista, conocido por las buenas nuevas que presentaba a otras personas, las buenas noticias sobre quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Era un hombre muy, muy bendecido, sin duda por Dios. Después de su encuentro con aquel etíope, ¿verdad?, el tesorero de Candace, lo vemos llegando a Cesarea. Y ahí aparece, hermanos. Habían pasado, se calcula que 20 años o más de este evento. Y al paso del tiempo seguimos encontrando a Felipe y lo seguimos encontrando y hablando de él como Felipe el evangelista. Ya no era el diácono, Felipe el evangelista. Este llamado que se hizo a Felipe, él lo ha llevado a cabo, su tarea. Era un hombre conocido por eso. Por eso Lucas dice Felipe el evangelista, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cómo nos llamarán a nosotros? Después de 20 años. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice en el versículo número 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Dice esa imagen ahí, hermanos. ¿Cómo dice la imagen? Las profetisas de Cesarea o Cesarea. Ok. Mire, dice la palabra de Dios. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y hay una pregunta ahí. ¿Profetizas? ¿Eran profetizas estas mujeres? Dice la Escritura, ahí en Corintios, capítulo 12, a esto lo tenemos el versículo 10, se lo leo desde el versículo 4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos que están mencionados aquí, ¿son dones o son ministerios, hermanos? Hay mucho acerca de esto, ¿verdad? No voy a profundizar, pero hay mucho acerca de esto. Está hablando de dones que el Espíritu Santo da. Y entre esos dones aparece el de profecía. Si alguien tiene el don de profecía, ¿es profeta? No necesariamente. ¿Y si alguien tiene el don de lenguas? Es, ¿cómo le llamamos? Son dones, ¿mandé? Políglota. Bueno, precisamente vamos a ver qué es un don, porque hay gente que aprende muchos idiomas, ¿verdad? Y entonces se les llaman políglotas. Ok. Dice, pero el Espíritu Santo, versículo 11 de Corintios 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Ya se habló de esto también, ¿verdad? Repartiendo como Él quiere. Ok, dones espirituales o don espiritual, rápidamente, hermano. Es una habilidad sobrenatural. Usted no tiene que aprender las lenguas, es más, ni siquiera levantar la mano para decir, Señor, a mí dame el poder tener este don, dame el poder tener esto. Dice que el Espíritu Santo lo da como Él quiere, es algo sobrenatural. Esa es la obra del Espíritu Santo y es para la iglesia. Una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para el servicio de la iglesia. Generalmente se ejercita a nivel local. Viene esta palabra, ya se habló también acerca de lo que va a caracterizar la profecía, si usted lo recuerda, y si no, pues, vea sus apuntes de tiempo atrás, ¿verdad? O búsquela ahí en YouTube cuando se habló un poquito acerca de esto. Proviene de la gracia de Dios, es un regalo de Dios que recibimos a través del Espíritu Santo. Y sabe que dice, a cada uno les dada, a cada uno les da la manifestación del Espíritu, cada uno tenemos don o dones, porque es el Espíritu que lo da. ¿Cuál es tu don? ¿Saben cuál es su don? ¿Cuál es tu don? Porque el Espíritu Santo lo da, ¿o no? Tú lo tienes. ¿Cuál es el problema? A veces tal vez la falta de interés, tal vez el desconocimiento de que Dios ya te ha dado un don, tal vez la falta de fe, no lo sé. Tal vez estás esperando a que otro te diga, tú tienes este don. La Biblia dice que el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Y tú tienes un don que el Espíritu Santo te ha dado, o dos dones, yo no sé, porque es el Espíritu el que lo da. ¿Cuál es el tuyo? Pero estamos hablando de los dones, ¿verdad? Proporcionar a la iglesia las habilidades necesarias para cumplir su propósito. Por eso el Señor los da a cada uno. Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Dice el versículo 10, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea, ¿qué? Un profeta llamado Agabo. Hermano, ¿usted nota una diferencia cuando habla de las hijas de Felipe y cuando habla de Agabo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de las hijas de Felipe dice 4 doncellas que ¿qué? Que profetizaban. ¿Por qué no dice que eran profetas o profetizas? ¿Qué pasa con Agabo? Vino un profeta llamado Agabo. Y es aquí entonces, hermanos, donde vamos a descubrir,
¿verdad? Que las hijas de Felipe, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, como la Escritura misma se expresa y habla, tenían el don de la profecía. Y Dios hablaba a ellas y traían una palabra ahí para la iglesia. Pero Agabo tiene como ministerio el ser profeta. Sí hay diferencia. Dice Efesios, y él mismo constituyó a unos, creo que es apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y menciona, ¿cuántos ministerios son los que se mencionan? 5. ¿Estamos de acuerdo? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Felipe tenía el ministerio del evangelismo, era evangelista. Y Lucas lo llama así, el evangelista. Y ya lo encontramos yendo acá, y ya lo encontramos estando por allá, y ya lo encontramos yendo por allá, ¿verdad? Desarrollando el ministerio que le fue dado. Ahora, encontramos a un varón llamado Agabo. Este Agabo ya había aparecido unos capítulos atrás. ¿Se acuerdan de Agabo? ¿No se acuerdan de Agabo, hermanos? Bueno, dije, ya había aparecido, no es que algún día vino por aquí. Aparece Agabo ya en otra ocasión y trae una palabra para decir que va a venir una hambruna, una hambre muy tremenda. Y es Dios quien utiliza a este hombre llamado Agabo. Ahora lo encontramos en Cesarea, llegando a Cesarea, a la casa de un varón donde tiene 4 hijas con un don, con el don de por lo menos un don, ¿verdad? Que aparece ahí, el don de la profecía. Pero viene un hombre que tiene el ministerio de profeta. Y la Biblia le llama un profeta. No dice un hombre que profetizaba, dice un profeta. Y a las doncellas, hijas de Felipe, les llama que profetizaba. Y la Biblia es muy clara en ese sentido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento encontramos algunas mujeres que se les llama profetas o profetisa, en el Antiguo Testamento. Las cosas cambian ya en el Nuevo Testamento con el derramamiento del Espíritu Santo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y si no mal recuerdo, a la mujer que se le llama que era una profetisa, es a Ana, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, una mujer viuda desde hace muchos años, que está en el templo y que vienen a presentar al Señor Jesucristo, que vienen ahí y tiene también ella una palabra ahí que el Señor da. Pero hasta aquí el Señor Jesucristo no ha ido a la cruz, no ha resucitado, ni el Espíritu Santo se ha derramado. Estamos hablando de algo que, como en el Antiguo Testamento, hasta ahí lo encontramos. A partir de que viene el Espíritu Santo, es entonces que empieza a dejarnos muy en claro el Señor acerca de dones y de los ministerios. Ministerios hay 5, hermanos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, si bien es cierto la palabra ministerio, ministrar, habla de servir, es servicio, servir, ¿verdad? Y bueno, no está mal hasta cierto punto que digamos el ministerio de los de la alabanza, ¿no? El ministerio de esto, porque es una forma de servicio, es servir, ¿verdad? Ministerio de esto, repito, viéndolo en el sentido de que es servicio, pues es una manera de servir. Pero los ministerios que la Escritura establece, ahí son 5. Apóstol, ¿verdad? Pablo es un apóstol. Hay otros 12 varones también, llamados apóstoles, son enviados. Es aquel que tiene ese llamado especial para establecer, expandir la obra de la iglesia, como vemos que el apóstol Pablo lo está haciendo, ¿verdad? Profeta, alguien que recibe el mensaje de Dios y lo comunica, dando dirección, revelación a la iglesia, como vemos que sucede y también es llevado por diferentes lugares. Evangelista, proclamador de la buena noticia de salvación, está enfocado en la evangelización, en el crecimiento de la iglesia. El pastor se enfoca en el cuidado, la guía de la congregación, nutriendo a la iglesia, a los creyentes. Maestro,
aquel que enseña, que da instrucción de la palabra de Dios, trae comprensión y conocimiento. Ahora, el don viene antes del ministerio. Es decir, viene el Espíritu Santo, da dones y te llama para ejercitar el ministerio para el cual te he llamado, ¿verdad? Dice ahí nuestra diapositiva: ministerio, la actividad o área de servicio en que se utiliza él o los dones espirituales, la función que se ejerce para Dios. Mire, hay aquí dones, yo estoy seguro de eso, hay dones. Pero el Señor le va a parecer bien un día llamar a alguien de ustedes para ser pastor. Ese es el ministerio. Y se mueve ya en los dones. Y tal vez a Dios le plazca llamar a alguien como apóstol. No como se manejan en muchos aspectos, sino aquel que, como lo mencionaba hace un momentito, es llevado para poder expandir, extender el reino de Dios y establece iglesias. Y como el apóstol Pablo, de alguna manera, tiene el cuidado de esas iglesias. Ya hay dones, pero cuando viene el llamado de Dios para algo específico en donde te vas a desarrollar, es el ministerio. Evangelista, apóstol, el profeta, ya vimos, el pastor o el maestro. ¿Sí? Edificar a la iglesia, equipar creyentes para servir a las necesidades de otros. Por eso dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez alguna manera de decirlo, hermanos, es que los ministerios podrían ser considerados cargos o puestos oficiales en la iglesia. ¿Cuántos tienen el don de pastor? Pues no es un ministerio, es un llamado, pero en el ejercicio del don que Dios te ha dado, entonces el Señor llama para el ministerio, para desempeñarlo y para desarrollarlo. No sé si me expliqué. Si no, ya creo bueno que oramos al Espíritu Santo para que Él traiga revelación a nuestras vidas. Por eso cuando está hablando de que el apóstol Pablo llegó a la casa de Felipe, la Biblia dice, tenía 4 hijas que profetizaban. No las llama profetas, no las llama profetizas. Y aparece un hombre llamado Agabo, que sí era profeta de Dios. ¿Sí entendemos la diferencia? Aquí hay ese don, hermanos, de profecía. Y en alguna ocasión vino una mujer, entró y dice, vengo a buscar a la profeta. Y dice, no, pues no, profetas, aquí no, hasta ahorita no. Es que hay alguien, bueno, alguien que el Señor le ha dado el don de la profecía. Pero pues es muy común cuando alguien tiene el don de profecía llamarlo el profeta o la profeta, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el don y el ministerio. Tal vez Dios le ha dado una palabra, Dios le muestra algo para la iglesia. Bueno, está el don de la profecía, gloria a Dios por ello, pero el ministerio es un llamado especial para una tarea muy específica que Dios te ha llamado a realizar, en donde vas a ejercitar los dones. Mire, el evangelista Felipe, cuando es llevado a Samaria, dice que la gente se convertía, pero además sucedían milagros. ¿Ya se fijó? Había dones que el Espíritu le dio. Lo llama al ministerio de evangelista. Y además hay otros dones ahí que se están desarrollando, porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Yo no sé si, mejor dicho, sí creo que en algún momento el Señor va a levantar algún pastor aquí, de entre ustedes que están sentados,
Y qué maravilloso es el Señor, porque a veces es el que menos esperamos. ¿Verdad? A veces uno dice, a mí este cuate como que pinta para, y y el Señor se glorifica ahí. Entonces hay un ministerio a desarrollar. Pero hermano amado, la Biblia por eso nos enseña mujeres que profetizaban y un profeta llamado Agabo. Quiero dejarla ahí para no extenderme más. Si el Señor permite, seguiremos la próxima semana, ¿verdad? Si le quedó alguna duda, le pregunto al pastor Miguel acabando. Aquí estamos, hermano, con todo gusto para servirle, pero quisiera terminar dejando esto. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Qué don tienes? Tienes tú la oportunidad de pedirle al Señor, Señor, enséñame, déjame ejercitarme en ese don. O tal vez ya hasta lo estás haciendo y ni cuenta te has dado, ¿no? ¿Verdad? Decía el pastor el otro día, si oras por los enfermos y se te mueren, pues como que la sanidad no está por ahí el asunto, ¿no? No creo que mi hermano Mauricio tenga el don de sanidad, pero cuando alguien está enfermo dice, no, que no ore Mauricio por mí, ¿no? Pero en algún momento Dios obra y se mueve porque Él es Dios, Él es todopoderoso. ¿Cuál es el tuyo, hermano? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Palabra de sabiduría, profecía, hacer milagros, sanidades. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ya lo sabes? Si lo sabes, ejercítalo. Si no lo sabes, dile al Espíritu Santo, confírmame, enséñame para poder ejercitarlo. Y si en algún momento Él te llama a algún ministerio, dile, Señor, aquí estoy. Úsame en lo que tú quieras usarme. ¿Verdad? Quiere el Señor, hermanos, que se nos quede como tarea, Señor, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el don que a ti te ha parecido bien dar? Amén. Pónganse de pie. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Saludamos a nuestros hermanos ahí en la transmisión. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tienen tarea también los que están ahí en la transmisión. Hablen con el Señor. Si no sabe cuál es su don, hable con el Espíritu Santo, que le revele y le muestre ese don. Padre, estamos agradecidos contigo. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que tenemos de recibir de ti, Señor, estos regalos. Te ha placido hacerlo así y te damos muchas gracias. No porque seamos los mejores, es tu gracia, es un regalo tuyo, Señor, por eso es un don. Y si a ti te place llamar a alguien para desempeñar algún ministerio, que nuestros corazones estén dispuestos para responder a ese llamado. En tanto, Señor, yo te ruego que traigas revelación y que muestres los dones en tu iglesia. Déjanos verlos, que podamos ejercitarnos en ello, que tu iglesia sea firme, sea bendecida. Crezca para la gloria tuya, Señor, al desarrollar los dones, al ponerlos en práctica, para que tú seas honrado y glorificado. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, rogamos que nos despidas en paz con tu bendición y tú recibes la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Nos vemos el domingo, Dios mediante.